En otras palabras, que guarden todos los mandamientos. Ok. Yo quiero hablar en esta mañana acerca de la necesidad de orar por obreros. Diga conmigo, la necesidad de orar por obreros. Este es el para de una oración. Vamos a orar para que hayan más obreros, según Mateo 9:35 al 38. Debemos orar para que el Señor de la mies envíe más obreros dispuestos a trabajar. Entonces diga conmigo, vamos a orar para que Dios envíe más obreros. Dígalo fuerte, vamos a orar para que Dios envíe más obreros. Eso es lo que quiero compartir en esta mañana. Vamos a ver si me alcanza el tiempo. La necesidad de orar por. Pregunto, ¿está específico? ¿Está claro? No hay duda, ¿verdad? Está muy claro, vamos a orar por. Debemos aprender a orar por o para, que en este caso significan lo mismo. Vamos a orar para que Dios envíe más obreros. Vamos a orar porque hay una necesidad de más obreros dispuestos. Entonces, el motivo está claro. Debemos constantemente orar por obreros. ¿Está claro el motivo? ¿Está específico el motivo? Orar por obreros. Y yo me hacía una pregunta, ¿la iglesia cristiana contemporánea ora al Señor constantemente por obreros? La iglesia actual contemporánea ora para que Dios envíe obreros al campo capacitados, preparados. ¿Ora la iglesia por eso? Y eso es lo que quiero concientizar. Ahora, para poder hablarles de obreros, tengo que primero concientizar lo que dice estos pasajes o estos versículos de la Gran Comisión. ¿Qué fue la orden? ¿Cuál fue la orden que Jesús nos dio a la iglesia? ¿Qué le dio a la iglesia? De ir y de hacer ¿qué? Discípulos. No dice que vayamos a buscar creyentes. No dice que hagamos a las personas evangélicas o evangélicos. No dice que busquemos seguidores. Dice que hagamos discípulos. En eso estamos claros porque ya lo hablábamos en cierto momento. El trabajo es hacer discípulos. Y entiéndase que esta palabra en este momento de hacer, lo que significa es construir. Así como Cristo dijo, yo edificaré, y la palabra edificar denota que tú tienes que construir algo. Cuando tú edificas algo es porque ese algo aún no existe, pero lo vas a hacer, lo vas a construir para que exista. Entonces cuando Cristo dijo, yo voy a edificar, era porque iba a hacer. Y que era lo que Jesús estaba haciendo con los discípulos por 3 años y tantos días aproximadamente, hacerlos, formarlos, edificarlos como discípulos. Entonces Cristo lo que les está diciendo a sus discípulos, que para este momento de la Gran Comisión ya no eran solamente 12, Cristo les está diciendo, así como yo tuve que hacerlos a ustedes, así como yo tuve que formarlos a ustedes, ahora yo quiero que ustedes vayan y hagan discípulos. En eso estamos claros. Lo que significa que tú no vas a ir por la calle y los discípulos van a tener un cartel aquí que diga soy un discípulo. No, los discípulos tú tienes que agarrarlos, tienes que formarlos, tienes que educarlos, tienes que convertirlos, tienes que edificarlos en discípulos. Por eso es que una cosa es arrepentimiento y otra cosa es conversión. Son dos cosas muy diferentes. Arrepentidos y convertidos, porque ciertamente muchas personas se han arrepentido, han confesado al Señor como su Salvador, pero no se han convertido en discípulos.
Porque hay muchos cristianos por allí dando mal testimonio porque han recibido al Señor. Ellos creen en Dios, pero no son discípulos. Entonces, estamos claros que nuestro trabajo como iglesia es hacer ¿qué? ¿Es hacer qué? ¿Es hacer asistentes? No. ¿Es traer creyentes? No. ¿Es hacer qué? Discípulos, hacerlo. Y la palabra hacer, repito, implica un trabajo. Implica un esfuerzo. Trabajo duro. No es tan sencillo. Ahora, Jesús, en Mateo, vamos a retroceder por favor. Mateo capítulo 9 dice, el 37, verso 37 dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces yo me hacía una pregunta: ¿qué necesitamos para entonces tener obreros? Orar es una. Orar es una. Ojo aquí. Jesús mandó a hacer discípulos. Pero Jesús está diciendo que para poder atender la cosecha se necesitan ¿qué? Obreros. Entonces, ¿cómo se explica esto? O necesitamos discípulos o necesitamos obreros. ¿Sí me estoy explicando? Jesús en la gran comisión mandó a hacer ¿qué? Discípulos. Pero aquí está diciendo que la mies es mucha. La palabra mies es cosecha, es mucho fruto. La cosecha, el fruto es mucho. Entonces oremos para que el Padre envíe obreros. Entonces escriba lo que significa obrero. Escriba. No en términos secular, sino en términos del reino. ¿Qué significa obrero? Escriba, escriba, escriba. No adivine, escriba. Espere que yo le diga. Un obrero es un discípulo que ha sido formado para el trabajo. Escriba. Un obrero es un discípulo que ha sido formado para el trabajo. Atención, en otras palabras, para que alguien llegue a ser obrero, primero tiene que ser, qué bueno, ya la agarraron. Por aquí, para que alguien llegue a ser obrero, primero tiene que ser ¿qué? Entonces, discípulo, el ser discípulo es el primer escalón del ministerio. Cuando yo entendí esto, yo dije, ahora sí el Señor nos las puso más difícil. ¿Por qué? Porque ya no basta con hacer los discípulos. Ya de por sí es un gran trabajo. Sino que después que son discípulos, yo tengo que llevarlos a que se conviertan en obreros. Entonces, un obrero es un discípulo, lo que significa que todo obrero comienza siendo discípulo. Un obrero es un discípulo que ha sido formado para el trabajo. Entonces, si yo no formo discípulos, nunca voy a tener obreros. ¿Por qué hay tanta carencia de liderazgo en las iglesias en Venezuela? Porque no hay obreros. ¿Y por qué no hay obreros? Porque no han sido discípulos. Yo no puedo poner a alguien o ungir a alguien al pastorado si primero no ha sido discípulo. Porque si yo lo unjo sin ser discípulo,
Gracias por estar con nosotros.